Pedro trató asimismo de involucrar a sus propios súbditos un espíritu de empresa. Logró convencer a cosacos y a campesinos de que criaran carneros de mejor raza y con métodos más racionales. Obligó a los agricultores a emplear guadañas en la siega de cereales en lugar de las antiguas hoces, excesivamente lentas a su entender. Sostuvo las nuevas manufacturas mediante privilegios, préstamos estatales y adecuados derechos proteccionistas, y de este modo se establecieron en Rusia durante su reinado centenares de fábricas de curtidos, hilaturas y de otras industrias, talleres mecánicos y astilleros, proporcionando trabajo a unos 50.000 obreros. El pueblo ruso no tuvo otro remedio que adquirir estas mercancías de producción nacional, ya que los derechos de importación aumentaban extraordinariamente el precio de casi todos los productos manufacturados, aunque los productos nacionales fuesen por supuesto de inferior calidad a las mercancías extranjeras. La situación era mucho mejor en las minas gracias a la eficiencia de los extranjeros que se hallaban al servicio de Rusia y a la mano de obra proporcionada por los prisioneros de guerra. En los últimos años de su reinado, la región de los Urales y otras comarcas mineras producían el hierro suficiente para cubrir las necesidades de Rusia e incluso permitían llevar a cabo cierta explotación. Las fábricas de armamento de Tula, fundadas por un técnico holandés a comienzos del siglo XVII, podían proveer de armas de fuego a todo el ejército y la flota. A ejemplo de Suecia, el zar estableció en 1719 un colegio de minas con amplias atribuciones. No obstante, muchas otras empresas industriales solo existían en el papel y con posterioridad a la muerte de Pedro fue preciso borrar de las listas de fabricantes a muchas personas que se habían apropiado de este título solo por las ventajas económicas que llevaban anejas. Rusia seguía siendo un país agrícola, en que la industria y el comercio no tenían más que una significación limitada. Comercio y comunicaciones. Uno de los proyectos que acariciaba Pedro el Grande con mayor complacencia era el de crear una gran flota comercial rusa y concentrar todas las rutas de importación y exportación en su amada ciudad de San Petersburgo. Por dicho motivo, el zar trató de mejorar las comunicaciones entre esta capital y el interior de Rusia, trazando caminos y abriendo en el año 1723, bajo la dirección del alemán Múnich, un canal entre el Neva y el Volkhov, el llamado Canal de la Doga, que debía cortar considerablemente el trayecto de San Petersburgo a Novgorod, evitando así las embarcaciones de fondo plano, de travesía del lago Ladoga, a menudo peligrosa. San Petersburgo adquirió de este modo un auge comercial muy rápido, rebasando en importancia portuaria a Arcángel. Con todo, las exportaciones del país se hallaban casi por entero en manos de los extranjeros. Pedro alentaba a los mercaderes autóctonos instituyendo compañías comerciales a la manera occidental, pero los rusos se sentían poco atraídos por esta perspectiva. Los holandeses, que al principio habían temido la competencia rusa, quedaron muy pronto tranquilos a este respecto. Los problemas de organización de una compañía comercial resultaban demasiado complicados para la mentalidad de un comerciante moscovita. La familia Romanov se había reservado el monopolio mercantil de artículos de difusión popular y masiva, como la sal, el alquitrán y la potasa, y de mercancías valiosas como la seda de Persia y las pieles de Siberia, muy apreciadas en la Europa occidental. El zar dominaba el mercado de tal forma que los extranjeros podían observar entonces con la mayor extrañeza que la corte del soberano ofrecía todas las apariencias de una inmensa oficina comercial, donde continuamente se discutía el precio de diversas mercaderías y objetos de tráfico. La situación social. En general, Pedro I reformó en alto grado la actividad económica de su país, pero sin considerar nunca sus reformas como una prueba de efecto hacia su pueblo desgraciado y oprimido. El suelo ruso podía producir más y ofrecer mayores beneficios con métodos más racionales y con un esfuerzo mayor de los campesinos, aun cuando estos no sacaran de ello ningún provecho. Al contrario, millones de mujik morían por exceso de trabajo, no llevaban una vida compatible con la dignidad humana y permanecían siendo verdaderas bestias de carga. Todo cuanto hubiera podido proporcionar cierto bienestar o, por lo menos, unas condiciones de vida algo más soportables, era inmediatamente devorado por el moloch de la guerra. El zar oprimía a su pueblo hasta el agotamiento, le sustraía todo el dinero que podía a través de innumerables impuestos, derecho de molienda, derecho de pesca, etc., y monopolios estatales sobre artículos de tanto consumo como la sal, el vodka y el tabaco. Por otra parte, esta manera de esquilar al carnero era un arma de doble filo, pues muchos contribuyentes se vieron reducidos a la mendicidad o emigraron, y el ensañarse en azotar a los morosos no aumentaba ciertamente las rentas fiscales.
En 1710, un censo demostró que el número de contribuyentes había disminuido en un tercio durante los 10 primeros años de la guerra, a causa de su alistamiento en el ejército, del hambre o de la emigración, y en algunas regiones esta proporción se aproximaba al 50%. Demasiado absorbido Pedro en militarizar a sus súbditos, no se preocupó de lo más mínimo de inculcarles el sentido de responsabilidad y de honor. En Rusia todo se lograba a fuerza de palos y sanciones, bajo un cúmulo de amenazas. Con todo, cabe reconocer en descargo del reformador que se enfrentaba con un pueblo extraordinariamente amorfo, que no sentía la necesidad de vivir mejor que sus antepasados. Pedro conocía a maravilla lo que un sagaz psicólogo compatriota suyo expresa en el aforismo: lo que un ruso no hace inmediatamente no lo hace nunca. En ninguna parte de Europa se aplicaba con más tenacidad la regla de oro de los indolentes: no hagas hoy lo que otro puede hacer mañana en tu lugar. Pedro el Grande fue también un adelantado en otro terreno. No consideró que los altos cargos públicos quedaban reservados en exclusiva y por derecho a los miembros de la nobleza. El zar apreciaba la eficiencia personal por encima del origen social, un principio que Europa occidental no pondría en práctica antes de la Revolución Francesa. En la Rusia de Pedro I, no solo un soldado podía alcanzar el grado de general y gran mariscal de la corte, sino que desde el momento en que dicho individuo alcanzaba determinada graduación en su carrera militar o palaciega, era automáticamente ennoblecido. Análisis de las reformas de Pedro I. Otra de las reformas del zar fue sumamente beneficiosa, aunque hubiera producido resultados mejores de haberse llevado a cabo con una base moral y social de mayor solidez. Las mujeres rusas fueron sacadas de su aislamiento hogareño y de su género de vida, poco menos que oriental, pero Pedro no supo comprender que no solo era preciso liberar a las mujeres de su estado de semiesclavitud, sino también remover y suprimir los obstáculos que impedían su evolución. No se le ocurrió la idea de despertar el sentido de responsabilidad de la mujer rusa, todavía inculta, al otorgarle un papel en sociedad, y ellas, en consecuencia, no supieron cómo usar de esta libertad totalmente nueva. El zar pretendía elevarlas al nivel de sus hermanas occidentales, pero no se percataba de que para lograrlo era indispensable una cierta evolución intelectual y una firme educación que permitiera a la mujer rusa emplear útilmente la libertad que se le concedía. Pese a la superficialidad de las reformas de Pedro el Grande, consiguieron liberar a Rusia de su aislamiento. Las clases dirigentes se volvieron en lo sucesivo hacia Occidente, decidiendo de este modo su futuro. Se ha dicho que Pedro I falseó la evolución de su pueblo al imponerle la cultura occidental como una especie de camisa de fuerza. Otros, en cambio, consideran a Pedro el Grande como fruto de una necesidad histórica, proporcionando a su pueblo las reformas adecuadas a sus más hondas exigencias. La antigua Rusia había desempeñado ya su papel histórico, como dice el filósofo Soloviev. Pedro el Grande no hizo otra cosa que apresurar el inevitable acercamiento a Occidente. Gabelin afirma que este zar es una concreción del alma rusa y su obra no podía contradecirle. No pretendía él ser un servil imitador de Occidente, pero llevaba en sí la idea de superarlo, y lo que naturalmente precisa de un siglo para su desarrollo, él quería hacerlo en solo el transcurso de su vida. Por su parte, Kulusevski añade: no sabemos de Pedro sino lo que hizo, ignoramos lo que quiso hacer. Querer no es poder. Las circunstancias de que se halló rodeado pudieron no permitirle poner en práctica todos sus proyectos. Los primeros Romanov habían oprimido también al pueblo ruso con elevados impuestos, pero a los Mujik no se les ocurría ser responsable de ello al inaccesible y misterioso zar, tan lejano, rodeado de un halo de misterio que nunca aparecía en público y que dominaba a su pueblo como el cielo domina la tierra. Todos los males que gravitaban sobre el pueblo eran atribuidos a los boyardos y a los funcionarios. El zar Pedro, en cambio, vivía y trabajaba en medio de su pueblo como un simple mortal, manejando cualquier herramienta y con la pipa en los labios. Destruyendo de esta manera su mito personal, Pedro se expuso al descontento del pueblo. Nunca hasta ahora, se lamentaban los rusos, la vida ha sido tan dura. Ojalá muera el zar. La Iglesia y el Estado. Desde su más tierna infancia, Pedro había vivido en una atmósfera cargada de una hostilidad latente que explica la resistencia que ofreció al pueblo a sus reformas. Los monjes eran en gran parte responsables de tal situación. La corrupción del clero ruso había llegado a tal punto que con frecuencia se daba el espectáculo de ver a sacerdotes reunirse en una misma iglesia en forma tumultuosa, embriagándose después de tal modo que en vez de cantos litúrgicos entonaban canciones obscenas. Los monasterios servían de asilo a la gente maleante y muchísimas veces se organizaban en ellos verdaderas orgías. En uno de sus ucases, Pedro llegó a calificar a estos conventos de bubones pestíferos.
demasiado hombre de acción para hacerse a la idea de que ciertas personas pudieran desear vivir totalmente retiradas del mundo, Pedro redujo el número de monasterios y monjes, confiscó sus bienes y mantuvo rigurosa vigilancia en las comunidades. Además, convirtió la mayor parte de los monasterios en hospitales y en refugio de indigentes, asilos para ancianos e inválidos o en escuelas. Pedro asistía a las ceremonias del culto cuando le parecía oportuno, pero se burlaba con sarcasmo de ellas en medio de sus orgías, queriendo abatir el poderío de la iglesia por el que tanto luchara en otro tiempo el patriarca Nicón. Puso el Santo Sínodo bajo la inspección de un funcionario laico nombrado por el zar y encargado de prevenir toda intromisión de la Iglesia rusa con título de procurador general. De modo no menos radical, reformó la administración del Estado, a ejemplo de Suecia. Confió la más elevada autoridad administrativa central a un Senado sometido a su jurisdicción. Ahora bien, no era empresa fácil encontrar 12 hombres lo bastante competentes y experimentados para transformarlos en senadores apropiados. El primero que escogió, el príncipe Douroki, ni siquiera sabía leer. Además, casi todos los restantes senadores eran indignos de confianza. En 1715, 2 de ellos fueron acusados de prevaricación, convictos de culpabilidad, recibieron castigo de látigo y se les traspasó la lengua con un hierro candente, sin prejuicio de conservar su cargo por ser imposible de encontrar otros sustitutos. Pedro se lamentaba con razón de que los senadores, las primeras autoridades del país, perdieran el tiempo intercambiándose baratijas o injuriándose como las mujeres en el mercado. Era posible crear una burocracia rusa, pero en cuanto a inculcarle el sentido del deber, el propio Pedro el Grande, pese a toda su energía, fue incapaz de conseguirlo. Dramas familiares. Catalina, la zarina improvisada. En 1712 Pedro se casó oficialmente con Catalina, su amante desde hacía varios años, y más tarde su esposa en secreto. Por lo menos 8 hipótesis circulan acerca del nacimiento de la nueva zarina. La mayoría de los historiadores la suponen hija de uno u otro oficial del ejército sueco. En realidad, Catalina era hija de un comerciante lituano establecido en Dorpat. La zarina había nacido hacia el año 1683 y tenía en consecuencia 11 años menos que su esposo. En 1702 contrajo matrimonio con un caballero sueco llamado Cruz. Poco después, Marienborg, la ciudad de Livonia donde residía, fue conquistada por los rusos y Catalina conducida al cautiverio. Algún tiempo más tarde, el general Menchikov le hizo su amante y la instaló en su casa. En este lugar fue donde tuvo su primer encuentro con el zar Pedro en 1704, que se enamoró de ella en el acto. Antes de efectuar su matrimonio, Pedro y Catalina tuvieron 2 hijas, Ana e Isabel. Desde todos los puntos de vista, Catalina era la mujer que convenía a un hombre del carácter como Pedro el Grande. Se interesaba por todas las empresas de su esposo, compartía la alegría de sus victorias y la tristeza de sus fracasos, y a menudo acompañaba al zar a sus viajes. En sus memorias, la magravesa de Bayreuth describió a Catalina de este modo. La zarina era pequeñita, regordeta, muy morena, sin gracia ni donaire. Bastaba verla para adivinar su bajo origen. Por su tocado se lo hubiera creído una cómica alemana. Su traje, cortado a la moda antigua, cargado de plata y suciedad, había sido comprado sin duda a algún judío. Llevaba pedrerías en el pecho, donde un dibujo extravagante representaba un águila doble, cuyas plumas eran de un oro muy bajo y mal montado. Una docena de condecoraciones con otros tantos retratos de santos y de reliquias pendían de sus ropas y sonaban al moverse, lo que le hacía semejante a un mulo. Durante las inevitables separaciones entre ambos, el soberano no cesaba de recordar a su mujer, como la manifiestan sus numerosas cartas remitidas desde los más diversos lugares y que le demuestran la agotadora existencia que llevaba. Con todo, Pedro encontraba siempre tiempo para escribir a su Katinka. Sin ti, le decía, no gozo de alegría verdadera en la vida, todo es soledad y tristeza. A pesar de sus aventuras extraconyugales, el zar volvía siempre a su Katerinushka. Cuando Pedro lo acometió uno de sus temibles y frecuentes arrebatos de cólera, era Catalina la única persona capaz de aplacarlo. En cierta ocasión el zar se abalanzó ciego de ira sobre Menchikov, lo golpeó en el rostro hasta hacerlo sangrar, desgarró el dorado jubón de su favorito, le arrancó la peluca que, confeccionada con sus propios cabellos, le había regalado en señal de amistad, y luego sacó su puñal, gritando que iba a matar a aquel miserable. Catalina se interpuso entre ambos y retuvo a Pedro. Por fortuna, bastó la voz persuasiva de su esposa para calmarlo. La zarina salvó a muchos rusos del castigo del látigo, de la horca o del hacha, apelando a los mejores sentimientos de su esposo, si bien los agraciados debían pagar la ayuda recibida, pues la zarina no desdeñaba el dinero.